El doctor en ciencia política, investigador y docente que nos acompaña a partir de este momento, Rafael Piñeiro. Buen día, bienvenido, Rafa. Buenos días. Yo hoy comentaba, anunciando tu visita, estaba citando diario El País de Madrid en un artículo de hace 9 días atrás, de Gabriel Díaz Campanella. Dice: Uruguay, la financiación de los partidos políticos, el lado oscuro de la democracia uruguaya. Este es el título. Me pareció interesante porque medio que a nosotros en general nos complace un poco la idea de que cuando hablan de nosotros somos como el niño aplicado de la clase siempre, ¿no? Del continente, de la región, ni hablar, ¿no? Ay, sí, no, somos el que sistemáticamente le llevamos la manzana a la maestra, que hacemos todo bien, somos los más aplicados, los más justos, los más ecuánimes, ¿verdad? Y el mundo cuando habla de nosotros es para hablar de los teros y de la calidad de la democracia uruguaya. Lo que, vamos, vos no lo has dicho 27 veces y tus colegas también, de verdad que desde la perspectiva de la calidad democrática, Uruguay tiene razones objetivas como para sacar un poquito el pecho, ¿no? Estamos bien en eso, ¿no? Totalmente. Pero hay algunas cosas que se nos escapan de la bandeja. Sí, claro, también. Y algunas incluso que marcan peor que otros que tienen peores calidades, en eso andan mejor probablemente que nosotros, ¿no? Sí, porque lo detectaron como problema eventualmente y le dedicaron más tiempo o pusieron más voluntad en tratar de solucionar algo que les estaba generando un problema. Entonces, desde ese lugar, y aunque para vos implique llover sobre mojado, aplicando tu condición fundamentalmente de docente primero, antes que analista, es, bueno, ¿por qué es importante desde la perspectiva del funcionamiento democrático, republicano, conocer cómo se financian los partidos políticos y cuáles son las fortalezas y debilidades que nuestro sistema exhibe, y por qué hay una ley aún en debate que aún no se sabe? Ahora, sobre el último plazo, parece que agarró cierto optimismo la idea de si se puede aprobar para ser aplicada rumbo al próximo proceso electoral. Así que si querés arrancamos por el arranque. Claro, yo creo que para regular una actividad siempre hay que entender cuál es el objetivo de la regulación, ¿no? Muchas veces se hacen cosas sin tener claro cuál es el objetivo, pensando en que hay que hacerlas simplemente, ¿no? Entonces, en este caso del financiamiento de los partidos, muchas veces las regulaciones, digamos, es como una lógica de que hay que hacerlas. Bueno, hay que hacerlas, pero ¿por qué hay que hacerlas? Y me parece que la primera pregunta que vos hacés, que es esta relativa a por qué la regulación del financiamiento de las campañas y de la actividad política es relevante para el funcionamiento democrático, ¿no? Pensemos que la democracia es un sistema bastante contraintuitivo, ¿no? Que en sociedades que reproducen desigualdades, tanto social como económicamente, ¿no? Lo que hace la democracia es entregar derechos políticos de manera igualitaria, ¿no? Y la base de la legitimidad democrática es precisamente la igualdad de las personas en términos de su capacidad de influencia sobre las decisiones colectivas o sobre las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Bueno, el principal problema que tenemos en las democracias es cómo aseguramos esa igualdad política, ¿no? En un contexto de reproducción de desigualdades materiales y sociales, ¿no? Por ese motivo es muy relevante regular la forma en que la concentración del poder económico en particular, pero de otro tipo de recursos, también puede estar incidiendo sobre la distribución de esos derechos políticos y sobre la igualdad de las personas en el proceso político, ¿no? Es decir, que esta máxima de una persona un voto, ¿no? Se puede ver vulnerada si hay personas que, por acumular recursos económicos u otro tipo de recursos materiales que pueden ser muy importantes, por ejemplo, para las campañas electorales, terminan influyendo sobre los políticos mucho más que lo que su voto le permitiría influir. Con lo que ese voto tendría la capacidad de influir más que otro voto, sí, en realidad, pesar de ser un voto igual. En realidad la persona no influye por su voto, sino que influye por los recursos que aporta a las campañas. Ajá. ¿No? Entonces, en ese contexto uno puede tener ojos atentos y bien abiertos a, bueno, si alguien recibe mucho dinero para una campaña, esta lógica hija del sentido
del sentidísimo comunísimo. Comunísimo de común, por las dudas. En la lógica de que, si hay alguien, un señor que tiene un taller mecánico que puso muchísimo dinero para tu campaña, mañana a la hora de legislar sobre los talleres mecánicos en general, o ese en particular, o algo que a esa persona le puede interesar con distintos contextos personales, de pronto sobre ese gobierno, sobre ese administrador, sobre ese gestor público, puede tener una influencia subrayadamente más alta que un cualunque. Eso en términos de legislación, o en términos de una regulación general que lo pueda favorecer, o que pueda favorecer a los talleres mecánicos en general. Pero también podemos ir hacia cosas más específicas que pueden señalar corrupción, es decir, favorecer a ese taller mecánico en las licitaciones para arreglos de autos del Estado. Claro. O si ese taller mecánico compra repuestos robados, hacer la vista gorda, ¿no? Y que el Estado de Derecho no aplique, no se persigan esos delitos para ese... Sí, el abanico es casi infinito de posibilidades. Claro, ¿no? entonces eso ya no habla tanto, digamos, eso ya habla de compra de decisiones, de corrupción. El punto es que en la medida en que las personas empiecen a tener la percepción de que la política responde mucho más a los donantes y a quienes tienen capacidad de donar a los partidos que a la ciudadanía y a las preferencias ciudadanas, para la mayoría de las personas que no tienen capacidad de hacer este tipo de donaciones, es decir, donaciones de mucho dinero, la democracia empieza a perder sentido. Cuando la democracia pierde sentido, se genera alienación. Y la alienación, humildemente creo, que explica buena parte de los problemas que tenemos en la democracia en el mundo occidental. Alineación que provoca que desencanto, desesperanza. Alienación es el proceso por el cual yo siento que lo que está ocurriendo en la política o en la competencia política no me representa otros intereses y yo me siento, por lo tanto, no representado en ese proceso, y para mí es lo mismo lo que vaya a pasar ahí. Por lo tanto, es lo mismo si hay o no hay democracia, para decirlo en otros términos. En principio eso, ¿no? Pero también ciudadanos que se tornan en alienados son una bolsa donde candidatos o empresarios políticos, digamos, pueden movilizar esa alienación, ¿no?, en contra del funcionamiento democrático establecido, ¿no? Y entonces ahí encontramos a candidatos que hacen campaña en contra del establishment, ¿no? Trump en Estados Unidos. ¿Qué es lo que moviliza a Trump en Estados Unidos? Un sentimiento anti-establishment. ¿Qué es lo que moviliza a Milei en Argentina? Es un sentimiento anti-establishment. ¿Qué es lo que moviliza a Bolsonaro en Brasil? Lo mismo. Y lo mismo en varios países. Y no se trata simplemente de una lógica populista de izquierda o de derecha, sino se trata de una posibilidad de movilizar personas que están alienados del proceso político, que no se sienten incluidos, que la competencia política existente no los representa. Y para muchas personas que esa competencia política no los represente, que esos partidos que están establecidos no los representen, está asociado o empieza muchas veces con esta idea de que la política es algo que representa, o los partidos establecidos son algo que representan intereses organizados o sectores que tienen grandes capacidades de movilizar recursos, y no a los ciudadanos comunes. Uh-huh. Y esa posibilidad, digamos, la alienación más o menos generalizada, bueno, ni siquiera alcanza con que sea generalizada. Si es del 30% de la población, exacto, un partido con el 30% tiene un montón de electorado. Exacto, ¿no? ya pasa a ser muy importante. Cuando uniendo ambos asuntos, aunque ahora me gustaría volver a la financiación de los partidos, ¿no? Uniendo ambos asuntos, uno podría decir que esos fenómenos a los que aludiste ocurre, aunque en Estados Unidos cae por su propio peso, porque Estados Unidos tiene dos partidos históricos e históricamente muy fuertes, ¿verdad? Siempre se ha generado la idea y el discurso, incluso académico, de muchos de tus colegas, que creo que en buena medida es adecuado, me permito decirlo, que las chances de que eso nazca, prospere y se consolide están fuertemente vinculadas a la importancia que los partidos políticos tienen como vasos comunicantes de la sociedad, ¿no? Hasta ahí podríamos acordarnos, ¿cierto? De incorporación de personas al proceso político. En ese contexto, Uruguay
no luce, ese asunto no muestra a Uruguay particulares debilidades, más allá que pueda haber seguramente en la azotea habrá que poner el falcote en algún lugar porque está entrando humedad, ¿no? ¿Estamos bien en eso? Exacto. Entonces los partidos políticos podrían decirse a sí mismos, che, estoy jugando, hagamos estructuras de fuerte control de los financiamientos de los partidos políticos para evitar esa alienación que provocaría que incluso el mismo sistema, lo establecido, la casta, hay nombres diversos, ¿verdad? Se vuelva en contra nuestra. Pero alguien podría decir, no te calentes tanto porque igual nosotros seguimos teniendo cierta buena, alta eficacia con el vínculo con la gente, por lo tanto ese espacio casi no existe y por lo tanto no nos va a sacar de donde estamos. Ese podría ser un razonamiento. Así que no nos apresuremos tanto con la financiación de los partidos. O no nos preocupemos tanto por esto. Yo creo que algo de eso pasa, ¿no? No es un tema. O sea, no es un tema para los políticos, no es un tema para el sistema político, ¿no? Es más un tema de propaganda política para los políticos, porque queda bien, que un temor sustantivo a resolver un problema que los políticos tienen. Entiendo. Como que el problema existe. Queda mejor. El problema asociado a cómo el financiamiento puede minar la legitimidad del sistema de partidos y de un candidato en particular o de un partido en particular es un problema que existe, ¿no? Porque no importa que no tengamos una masa enorme de personas alienadas en la ciudadanía, ¿no? Eso no, digamos, el problema de que a alguien lo descubran con plata del narcotráfico es un problema, y es un problema en un contexto para ese candidato, para ese partido, es un problema para todo el sistema de partidos, pero es un problema es muy, muy fuerte, ¿no? En un contexto donde nadie se puede agarrar de nada para decir, no, yo no recibí este dinero. ¿Se entiende? La regulación en la actualidad en Uruguay, ¿no? No es prueba suficiente, ni siquiera necesaria, para demostrar que yo no recibí dinero del narcotráfico, por ejemplo. A ver cómo esto, repetime ese concepto. Claro, o sea, los partidos en la actualidad, dada la regulación que tiene Uruguay y el cumplimiento que hay de esa regulación, hace que los partidos y los candidatos declaren lo que quieren y como quieran. ¿Ah? Acerca de sus ingresos, claro, digamos. De sus ingresos y de sus gastos. Si yo declaro lo que quiero y como quiero, ¿no? Eso que yo declaré no me sirve cuando alguien diga, yo puse plata en tu campaña, no me sirve para decir, no, mirá, no puso plata en la campaña. ¿Por qué? Porque perfectamente yo pude no haber declarado ese dinero, lo pude haber declarado de otra manera. O sea que estamos teniendo problemas que con los controles de esa declaración. Los políticos están en el peor de los mundos con la ley que tenemos ahora. Retrocedemos medio casillero. Más allá de esta Eso no quiere decir que el problema no se vea como un problema tan grave porque ellos conocen sus prácticas. ¿Ah? Ahora, de vuelta, me parece que estamos en un contexto que, más allá de que no tengamos un problema de legitimidad al cual la política deba responder votando una ley de financiamiento de partidos seria, no quiere decir que no sea necesario para los políticos, para el sistema político y para la democracia en Uruguay votarla. Ajá. Y en ese contexto, por ejemplo, ¿cuál es la realidad? No creo que haya que votarla a golpe de látigo para la próxima elección. Ajá. ¿No? Yo creo que sería un error votar una ley para la próxima elección. ¿Por qué? Porque los políticos en Uruguay subvaloran las dificultades técnicas que existen para tener una buena regulación del financiamiento político. Y entonces, prefiero una no solución a una mala solución, a las apuradas, que termine dilatándonos una discusión en serio y con tiempo que requiere el sistema de partidos y el sistema político uruguayo. Ámbito Financiero publicó días atrás: Cabildo Abierto se alineó con el Frente Amplio por el financiamiento de los partidos. El líder del sector, Manini Ríos, se sumó a las presiones frente amplistas. Bueno, esta es la redacción de Cabildo, ¿no? De Ámbito. A las presiones frente amplistas por lograr la ley antes del año electoral, y sigue generando malestar en la coalición. Es decir que, sobre este asunto en particular, Rafael, de acuerdo a tu perspectiva... El problema es que estos son movimientos publicitarios.
no son movimientos de interés sustantivo en resolver un problema. ¿Cómo es eso? Digamos, a ver, la forma en que los partidos suelen encarar esto en Uruguay es una forma mucho más interesada en quedar bien Exacto. que en resolver un problema. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, es embromado estarle asignando intenciones a la gente cuando uno no conoce las intenciones, ¿no? Uno conoce actos y no conoce, ¿no? Corazones, como hay un dicho así. Pero nunca hay corazón. Uno conoce caras, pero no conoce corazones. Se ven las caras, exacto, pero nunca hay corazón. En cualquier caso, ¿por qué digo esto? Porque es una preocupación más por votar algo, ¿no?, que por trabajar seriamente en una solución para el tema. Uh-huh. Es ahí donde uno entiende que la preocupación es más votarlo, ¿no?, que resolver. Pero ahí va. Entonces a mí me gustaría, si querés ahora vamos a una breve tanda del regreso, incluso para que obre en poder de la ciudadanía estos asuntos, ¿no? Que me parece que en el mundo ideal del vínculo democrático sería como... Que no quiere decir que no haya actores políticos que sustantivamente estén preocupados por esto y trabajen. Que no solo quedar bien, sino que además quieren buscar la solución. Exacto. Y en todos los partidos, me imagino. Pero lo que pasa es que la forma en que el sistema político lo ha encarado hasta ahora tiene mucho más esta característica, ¿no?, de quedar bien, más que la de resolver un problema. ¿De qué hablaríamos a la hora de resolver un problema en el caso uruguayo, acá la uruguaya, y con las características de Uruguay? Me gustaría que es algo que pudiéramos abordarlo, entre otras cosas, repito, para que obre en poder del público. Es decir, cuando me hablan de esto, para mí es importante, más que clan, 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 esto y esto, que a lo mejor el clan, clan, clan te hace quedar mejor, pero no resuelve el problema, para seguir tu propia lógica, ¿no? Me gustaría ir ahí. Pero en todo caso, alguien podría decir, desde una mirada justificadora de todo lo que pasa o de todo lo que no pasa, ¡ey! Los partidos políticos, en la medida que son, y sus fracciones y sus candidatos, en la medida que son actores privados, llamémosle así, tienen el derecho a hacer llegar sus plataformas, sus ideas, sus colores, sus jingles, su color esperanza, ya que hablamos de canciones, a la ciudadanía usando distintas herramientas, para lo cual necesitan cierta cantidad de dinero. Y el dinero vendrá legítimamente de que, mirá, somos un partido de gente rica, tenemos mucha plata, tenemos el derecho a usar este dinero. No somos tanto de gente rica, pero tenemos infinito número de gente infinitamente rica, y por lo tanto ellos son amigos nuestros, nos simpatizan más con nosotros que con los otros, y por lo tanto es lógico que nos den a nosotros y a los otros no, y por lo tanto acá estamos con ese dinero. Y segundo, o tercero, aún en ese contexto, podríamos decir, igual después están las oposiciones que dicen, uy, mirá la ley que votó Rafael, justo él que es amigo, hermano, primo, que de aquel otro y que favorece. Y entonces se lo expondrá ante la opinión pública, la que, sabedora de eso, se ahuyentará, en fin, la lógica de oposición-gobierno, ¿no? ¿En qué sentido, cómo juega? Y después la otra que acabo de insinuar hay otra parte del sistema que consiste en, yo en realidad, a mí me gusta en realidad que gobiernes vos, porque sé que gobernando vos mis intereses están más a salvo, lo que es absolutamente legítimo, ¿no? Obviamente. ¿Verdad? Entonces, mira, yo quiero que ganes vos, y como sé que vas a necesitar dinero para hacer llegar tu mensaje, toma dinero. Entonces uno puede decir, está bien, porque este empresario quiere que gane esto. Pero también hay otra parte del sistema, y es, mira, yo te voy a dar dinero. A mí no me gusta que ganes vos, pero yo te voy a dar dinero a vos, porque a lo mejor ganás vos. Podés ganar vos. Y cuando ganes vos, yo no quiero que te olvides de que yo te di dinero también a vos, sí, a pesar de que no sos de los míos, ¿no? Que esa también es otra circunstancia. Bueno, y desde ese lugar, ¿cómo se las arreglan las repúblicas para poner cotos fines o darle transparencia? Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Estamos poniendo la mañana en camino con el doctor en ciencia política, investigador y docente Rafael Piñeiro. Estamos poniendo la mañana en camino, y ustedes pueden mandar sus preguntas, sus dudas a través del WhatsApp 099-894-987, el correo electrónico encamino98.7 @gmail.com, y también nuestro chat en el canal YouTube La Mañana en Camino.
Entonces, una cosa es quedar bien y otra cosa es resolver el problema, ¿no? Entonces alguien podría decirte, che, pero no exageremos, se resuelve el problema. Déjame ir a una cosa antes, ¿sí? de qué tan delicado es esto. Estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos. Porque el punto es que las personas, los ciudadanos en general, la ciudadanía, pueden monitorear, es decir, observar qué hacen los políticos en términos generales, ¿no? Muchas veces en la competencia política pueden quedar al descubierto cuestiones específicas, ¿no? O la prensa puede descubrir algún tipo de decisiones que puedan llegar a ser contraintuitivas y puedan estar asociadas a favorecer alguno de estos intereses que aportan a los partidos. Pero por lo general, ¿no?, es muy difícil que la ciudadanía pueda, e incluso la prensa o en la propia competencia política, todos los temas, ¿no?, queden monitoreados de manera exhaustiva. Y entonces la posibilidad que tienen quienes tienen intereses particulares de perforar legislación en su beneficio son muy grandes. ¿Ah? De vuelta, ¿por qué? Porque quedan fuera del escrutinio público. Uh-huh. ¿Ah? Y esto pasa cuando puede pasar a través de un partido o puede pasar a través de todo el sistema político en contra de la ciudadanía, ¿no? Porque esa es la otra lógica complicada para la democracia. La capacidad de acción colectiva no está equitativamente distribuida. Y por lo general las mayorías tienen menos capacidad de actuar colectivamente que las minorías con intereses intensos. Entonces, ese es otro punto adicional por el que controlar la capacidad que pueden llegar a tener minorías con intereses intensos y recursos concentrados sobre el proceso político. Bien, clarísimo. O sea, a pesar de ser menos, termina siendo más fuerte. Hacemos una reforma del sistema de salud, que en principio tiene una lógica de favorecer a los usuarios. ¿Ah? Todos los usuarios aplaudiríamos. Sí. Pero en pequeñas cosas dentro de la reforma favorece a las empresas de salud que brindan a los prestadores de salud. Y en esas cosas los prestadores de salud, que son los que están en el tema, son los que reciben mucha ganancia por ese tipo de variaciones muy menores en la legislación, ¿no?, son los que tienen capacidad de hacer lobby para hacer eso, ¿no? Y eso puede ir en detrimento de los intereses de los usuarios, ¿no? 1 millón de usuarios que pierden $1 al mes, no se van a preocupar por esa medida. Pero si ese millón de usuarios al mes pierde ese dólar y ese mismo millón de dólares se lo llevan los prestadores, que son 5, ¿no?, los 5 prestadores sí van a estar muy interesados porque haya un cambio o ese tipo de norma tenga esa perforación que les facilite tener esta ganancia, por ejemplo. Entonces, como todo eso no se puede controlar y monitorear, ¿no?, lo que hay que tratar para que la democracia funcione es tratar de regular lo más posible la forma en que los intereses organizados, que en particular concentran recursos, puedan influir sobre las políticas. Y en ese sentido, la solución... O que los políticos lo puedan hacer con la mayor libertad posible que esté asociada a satisfacer los intereses que tienen los políticos, son los de reelegirse o hacer carrera, y que eso dependa sobre todo de las preferencias de los ciudadanos y cómo satisfacen las preferencias de los ciudadanos y no cómo satisfacen las preferencias de quienes tienen capacidad de influir a través de aportar recursos a esas carreras o a la reelección de esos políticos. Uh-huh. Y en ese sentido, quizás el mecanismo para cortar por lo sano ¿no sería que justamente los partidos estén inhibidos de recibir aportes de esos corporativos, esos sectores con intereses específicos, con poderes específicos a la hora de aportar a sus campañas? ¿Que no se puede hacer y listo? ¿Existe esa herramienta? Porque el partido puede decir, ¿y después cómo hago para pagarme un spot publicitario o pintar un cartel? Sí, a ver, lo que sucede en las campañas electorales insume recursos, ¿no? Y las campañas electorales son muy importantes porque las personas deciden con mucha información que se provee en las campañas electorales, ¿no? La comunicación política es muy importante porque muchas personas toman sus decisiones a partir de lo que ocurre en ese proceso, ¿tá? Y ese proceso de comunicación es muy caro, ¿tá? O hicimos muchos recursos en una sociedad masificada como la nuestra, ¿tá? Ahora, el punto es de dónde salen esos recursos y hasta dónde es razonable la inversión de recursos en esos procesos. ¿Y cuál debería ser el criterio de la regulación? ¿No? El criterio de la regulación es que puedan
los partidos acceder a todos los recursos que les sean necesarios para hacer esa campaña, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué quiero decir con todos los recursos que sean necesarios? Porque si le recorto la capacidad de ejecutar esos recursos, por ejemplo, limitando el tiempo de la campaña o limitando la cantidad de lo que pueden gastar, si ese límite es demasiado severo o la cantidad que pueden recibir de empresas o de personas, si ese límite es muy severo y yo recorto las posibilidades de hacer campaña, sí estoy incidiendo sobre la competencia política. ¿De qué manera estoy incidiendo? Bueno, estoy incidiendo en favor de aquellos que ya están instalados, de aquellos que ya tienen reconocimiento en la ciudadanía, ¿no? Y de alguna manera los estoy protegiendo de eventuales desafiantes. Y eso no está bueno, porque eso reduce los niveles de competitividad del sistema y eso hace que los políticos que ya están instalados no dependan tanto de estar bien con el electorado, sino que dependen mucho más de que no haya nadie que pueda competir contra ellos. Cerrar la puerta de entrada, digamos. Es decir, reducir las posibilidades de hacer campaña eleva las barreras de entrada al sistema político, al sistema de partidos. Reducir los tiempos de campaña. Reducir los tiempos de campaña o reducir la posibilidad de invertir recursos en las campañas electorales, ¿no? Sube las barreras de entrada al sistema político. Yo puedo hacer el esfuerzo de pensar exactamente al revés de este paradigma, porque en realidad podríamos decir lo siguiente: supongamos un partido político nuevo y que por lo tanto ofrece por su propia naturaleza mayores debilidades, mayores fragilidades y menores recursos, ¿de acuerdo? Dice, no, pero si el partido dura, ¿no? Como Uruguay-Italia ayer, ¿no? Si el partido dura 2 años, a mí el tiro no me da ni la energía, ni el número de personas, ni el número de militantes, ni el número de aporte, ni el número de plata. Pero si lo llevo a un extremo, si la campaña dura 1 semana y el día tiene igual 24 horas, yo me animo a competir por el spot publicitario y meterme en ese cortito tiempo jugando a la defensa, ¿verdad? Es decir, y logro una visualización con relativa mayor igualdad frente a los grandes poderosos que en el largo plazo no pudieron desarrollar su potencial. No es la evidencia que tenemos. La evidencia que tenemos es que cuando nosotros restringimos las posibilidades de hacer campaña, tanto en tiempo como en capacidad de inversión de recursos, los que se favorecen son los que ya están instalados en relación a los que los desafían. Perdón que insista, Rafa, pero pensando el reconocimiento de marca es muy fuerte. Pero pensando en Uruguay, ¿no? En el ejemplo uruguayo lo hablábamos ayer con Suárez Navarra acá, o antes de ayer. Uruguay redujo hace un tiempo atrás la campaña. En el año 99 fue la primera ley que reduce el tiempo de campaña. A esta misma altura del año, 5 años atrás, a esta misma altura del almanaque, 5 años atrás, en Uruguay no ocurrieron 2 fenómenos que después jugarían muy fuertemente en la elección. Y es la aparición de Sartori, es un caso peculiar, y la aparición de Cabildo Abierto como tal. Y en el caso de Sartori, si bien es el típico ejemplo del que tiene billetera grande, propia en todo caso, que eso podría, entre comillas, jugar a favor de él, más allá de esta hora asunto, en el sentido que, bueno, sí, me la pago yo porque yo tengo plata y yo pago la campaña, y fue muy notorio que fue relativamente exitosa, fue el segundo más votado entre el Partido Nacional, más que Jorge Larrañaga, ¿no es cierto? En el caso de Cabildo Abierto, que no lucía como, digamos, como el representante de un espacio económico fuerte y de gran, inmenso lobby en tal sentido, se posicionó de tal modo que terminó siendo fundamental, no el único, pero fundamental para que quienes gobiernen hoy estén gobernando hoy, ¿no es cierto? Y sin embargo nos da la sensación de estar bajo la lógica del poderío o de la herramienta muy fuerte desde la perspectiva del lobby o de la economía, ¿no? Pero tuvo la oportunidad de hacer campaña en medios masivos y tuvo cierta presencia en medios masivos de comunicación. Imagínate si eso lo acortamos a 1 semana. O si le reducimos la posibilidad de comprar espacios en televisión a un porcentaje bastante menor. Vos decís que sería mucho más caro el spot publicitario. No solo porque aumentan los precios, sino porque vos necesitas tiempo para imponer un nombre, una marca nueva. Bueno, y eso ocurre, y pensemos, ¿no? Cuando estamos pensando en desafiantes a los
a los actores instalados, no solo estamos pensando en desafiantes de fuera de los partidos. En Uruguay hay algo que es muy importante, yo creo que es una de las claves de las explicaciones de la salud del sistema político uruguayo, del sistema de partidos uruguayo, que es los altos niveles de competitividad interna de los partidos. Claro. Si nosotros reducimos los niveles de competitividad interna de los partidos, hacemos que los políticos tengan mucho menos interés en estar apegados a las preferencias ciudadanas. Si nosotros financiáramos a los partidos con subsidios públicos por el total de lo que los partidos necesitan para hacer campaña, ¿ah?, tendrían mucho menos incentivo para permanecer, ¿no?, unidos a las o permanecer cerca de las preferencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque en realidad me está solucionando el problema, y lo que suele ocurrir es una lógica de lo que se llama cartelización, que es algo que se observó bastante en los sistemas de partidos europeos desde los años 80 en adelante, ¿tá?, que llevó a un par de autores muy reconocidos a desarrollar la teoría del partido cartel, que es la cartelización del sistema de partidos, donde Alejandro, vos sos el líder de un partido, yo soy el líder del otro partido, no hay otros partidos en la vuelta. Lo que empezamos a hacer es empezar a actuar de una manera en que nos sirve a ambos, Claro. ¿no? Nosotros evitamos a través de barreras a la entrada altas que otros entren en este juego, y la ciudadanía está limitada a elegir entre nosotros dos, y no hay mucho problema porque nosotros administramos Nos entendemos, esa competencia. Claro. ¿Ah? Esa lógica de cartelización, ¿ah?, es una lógica de cartelización que se ve estimulada por altos subsidios públicos, ¿no?, que generan bajos niveles de competitividad y unos altos niveles de cristalización de los sistemas de partidos. ¿Ah? Que también son parte de la explicación de los problemas que esos sistemas de partidos europeos tienen en la actualidad, con el surgimiento de opciones, ¿no?, que hacen política en contra del establishment. Pero entonces tú decís que aquel acortamiento que hubo de las campañas en Uruguay, ¿no es cierto? No, esto es una cuestión empírica. Ajá. Lo que digo es, nosotros tenemos que definir o tratar de ajustar límites que hagan a los partidos menos dependientes y a los candidatos menos dependientes del dinero, Sí. sin o tratando de alterar lo menos posible la competencia democrática. ¿Y cómo lográs esa...? Eso es una respuesta empírica, por eso digo que es difícil resolver esto. No es sencillo. Pero no hay que conocer mucho para saber en dónde tenemos que fijar los límites. Lo llevo a un extremo. ¿Y qué O sea, pasa? poner un límite porque lo discutimos en una comisión parlamentaria sin tener ni idea de lo que en realidad gastamos, aunque los políticos deberían tener algo de idea de lo que gastan en una campaña, ¿tá?, es un problema. O sea, hoy Porque día eso no puede tenemos terminar idea. repercutiendo negativamente sobre los niveles de competitividad del sistema. Rafael, hoy día no tenemos idea cuánto gastan los partidos. O mejor No, dicho, hoy día no lo tenemos- que dicen no sabemos si es cierto. De vuelta, declaran lo que quieren y como quieren, y eso puede darnos indicios de cuál es el nivel de gasto que tienen, cuál es la importancia del financiamiento privado versus el financiamiento público, pero puede estar muy lejos de lo que no conocemos, cuáles son las distorsiones que tienen esas declaraciones. Y lo llevo a un extremo. ¿Y qué pasa si resolviésemos lo siguiente? Bueno, llegan las campañas electorales, durarán, no sé, medio año, 6 meses, 3 meses, 3 meses, ponele, ¿no? No sé. Sí, porque lo que se suele acortar en esta legislación es la campaña en medios masivos de comunicación, ¿no? Claro. Que también es lo razonable, porque es, digamos, si no es cercenar la capacidad de acción política de los partidos y de los candidatos. Acortamos la campaña, pero además decimos, ninguna empresa, ni el taller del que hablábamos hoy, o de la empresa que construye aeropuertos, o el frigorífico, o la que está en el puerto, ninguna puede poner plata a ninguna campaña, y que el spot publicitario, los minutos en televisión, sean pagados por el Estado a todos, al recontra consolidado y al nuevo que quieren irrumpir. Y de ese modo también sacamos esa presunta barrera que impedía a otros saltar esa valla. Pero eso también distorsiona lo que las campañas generan, que también es la idea de cuál es la fortaleza y capacidad de los diferentes partidos, ¿no? ¿Cómo a ver? Claro, la fortaleza y capacidad de los partidos también están asociadas a sus capacidades de movilización, a su capacidad de recolección de recursos, ¿no? Y presentar a todos en pie de igualdad es también una distorsión de la información que recibe el ciudadano para elegir.
No, pero la movilización, yo qué sé, el Frente Amplio si quiere hacer un acto lo hace, y el Partido Colorado si quiere hace un acto y llena la plaza o la placita. Pero cuando aparecen en la televisión o todos tienen la misma cantidad de recursos y aparecen todos en pie de igualdad. Bueno, eso es una distorsión es una distorsión de la información que reciben los ciudadanos respecto al poderío que tienen esos partidos. No sería adecuado desde ese punto de vista. Exacto. Pero pará, y si yo estoy más en televisión porque el frigorífico me puso plata... No, y el otro... no es distorsionarlo más aún. Esto es un trade-off. Nosotros queremos algunas barreras a la entrada, pero no queremos barreras a la entrada muy altas. Porque no queremos que el sistema se fragmente. No que haya muchísimos partidos o muchísimos candidatos o una fraccionalización muy grande dentro de los partidos, ¿no? Si le damos posibilidades a todos que haciendo muy poco puedan entrar en la política, eso también es un problema. ¿Ah? Los partidos requieren que existan ciertas barreras a la entrada. ¿Por qué? Porque queremos mantener controlada la fragmentación y queremos que los que se presenten de alguna manera hayan hecho el esfuerzo por presentarse. Porque también hay teoría respecto a la construcción de partido, que los partidos exitosos son los que enfrentaron ciertas barreras que tuvieron que superar. Cuando los partidos no tienen que enfrentar esas barreras, es muy fácil armar un partido y esos partidos aparecen y como no logran desarrollar otras capacidades porque no tuvieron que desarrollarlas para poder presentarse y eventualmente ser exitoso en una elección, luego desaparecen con facilidad. Te propongo ir a la ultimísima pausa y en todo caso... Y entremos más en la lógica del financiamiento en sí. Claro, porque en todo caso, ¿a qué deberíamos estar atentos? Situándolo en algo que vos planteaste muy bien. Una cosa es yo lo digo para quedar bien y otra cosa es yo lo hago para resolver el problema. Nosotros los ciudadanos deberíamos estar atentos no en que aquel o aquella quiera quedar bien, sino en resolver el problema, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer para resolver el problema? Bien. ¿Qué herramientas? Eso lo vemos luego en la pausa. Bien. Estamos con Rafael Piñeiro, estamos poniendo La Mañana en Camino. Preguntas, comentarios, opiniones llegan a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. No olviden marcar me gusta a nuestra transmisión, me gusta, como les pedimos siempre que lo hagan, a la transmisión del canal YouTube La Mañana en Camino con el dedito para arriba me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. Sigan la pista del dinero, me decía un profesor de sociología en el IPA, y si seguimos la pista del dinero yo me pregunto cuántos quedan de pie. Dudo que los partidos estén limpios. Este mensaje llega a través del chat. Rosario dice, a ver, para que se me corrió ahora. Rosario, también a través del chat, en nuestro canal YouTube, dice, las empresas y los políticos están muy en la fácil apoyando a todos, tienen la posibilidad de hacer luego lo que las empresas quieren, se acomodan, y cita ahí algunos ejemplos, lo dice Rosario Martínez, presuntos ejemplos. Los mensajes, como ven, sin excepción, todos nos ayudan a poner La Mañana en Camino. Ya volvemos. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo por hoy de la charla con nuestro invitado, el doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad Católica, Rafael Piñeiro. Ya vamos a ir a esa parte, entonces, cuáles son, cómo hacer para resolver el problema. Pero antes los mensajes nos ayudan a poner La Mañana en Camino. Dice, según entiendo, el razonamiento del invitado deja claro que quien tiene dinero compra votos y conciencias directa o subliminalmente, de modo que los programas no tendrían ninguna importancia. Está probado que si puedo pagar una buena empresa publicitaria, puedo hacer creer que un boniato puede ser un candidato ideal. ¿Sabés quién manda este mensaje? Eduardo Larbanúa. En realidad, a ver si lo entiende bien, un saludo grande al querido y admirado Eduardo, querido amigo de tantos años, y que además nos honra poniendo La Mañana en Camino. Y además, bueno, lo que de alguna manera habían comentado otros oyentes y que quedó expresado desde el bloque anterior. ¿Cuáles son las consignas? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son las columnas que tienden a resolver el problema, más allá de quedar bien? A ver, la lógica entonces es tratar de eliminar la dependencia del dinero que tienen los políticos y entonces reducir el poder que tienen aquellos que concentran recursos sobre los políticos, de una manera tal que no alteremos la estructura de la competencia democrática. ¿Tá? ¿Sí? Por ejemplo, no reduzcamos las campañas con el fin de reducir la dependencia de dinero a punto tal de que eso favorezca a los que están establecidos sobre los que los desafían, por ejemplo. ¿Tá? Pero, ¿qué otros criterios? ¿Qué son cómo, digamos, no queremos un sistema que, porque eso también es complicado, que financie públicamente
¿no? A través de un subsidio público todos los gastos de los partidos, ¿no? Los partidos también tienen que hacer un esfuerzo. Está bueno que los partidos hagan un esfuerzo para extraer recursos, eso lo hace de la sociedad, eso los hace estar más cercanos, más dependientes de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la lógica que deberían tener el financiamiento privado? Bueno, el financiamiento privado debería ser expresión de participación política, ¿no? De la misma manera que algunos destinan su tiempo a los partidos como militancia, otros perfectamente podrían destinar parte de sus recursos a los partidos como una lógica de participación política. Ahora, el punto es, ¿hasta dónde eso es participación política? ¿Hasta dónde eso ya deja de ser participación política y empieza a poder ser otra cosa que puede eventualmente comprar acceso y también comprar decisiones de los políticos? Entonces, lo primero que a mí me parece es que es difícil argumentar, ¿no?, que las empresas puedan donar a los partidos. ¿Por qué digo esto? Difícil argumentar a favor de esa idea. Exacto, porque ¿por qué si esto es participación política, ¿en qué sentido una empresa tiene preferencias políticas? ¿No? Más cuando nosotros le permitimos donar a las empresas, pero no les permitimos donar, por ejemplo, a la política, a asociaciones empresariales. Las empresas pueden donar como empresa, pero la Cámara de Industrias, que sí tiene preferencia de política pública, no puede donar a las campañas. Ajá. ¿No? Entonces, es un poco incoherente, es una lógica que viene más de la forma en que se han regulado las campañas en América Latina y cómo estas leyes tienden a tener un mismo formato, pero es una incoherencia. Vos decís que en todo caso sería relativamente, por decir lo mínimo, menos malo que sean las cámaras las que aporten en lugar de... Yo lo que digo es que yo puedo entender que una organización social o política promueva determinado valor y no entiendo cómo una empresa puede tener preferencias políticas o promocionar determinados valores, ¿no? Las empresas no tienen ese fin, las organizaciones sociales, civiles, tienen ese fin. ¿Bien? Eso es una cosa. No, perdón, pero sobre este tema a mí lo que me surge es que alguien diga, sí, claro, tienen un interés propio, que cuando ese gane sea bueno con él. No son un ciudadano o una organización de ciudadanos definida para participar en el proceso político y en el debate público. Entonces no deberían tener la posibilidad de participar en el debate público a través del financiamiento de los partidos. No, lo que quiero decir es que si lo hacen es solo con ese fin. Exacto. Sí, estamos como evidenciando la trampa. Claro, pero pero de la manera que, de la misma forma que yo le tengo que garantizar a un ciudadano que pueda hacer eso, y está bien que pueda participar de esa manera, ¿ah?, no tiene sentido otorgarle a una empresa esas posibilidades de participación política. Bien. ¿Ah? Entonces, me parece que eso es lo primero. Respecto a quiénes pueden donar y quiénes no pueden donar. Yo creo que las empresas, como muchos países han avanzado en esta legislación, no tienen por qué ser las personas jurídicas, y en particular las empresas, no tienen por qué donar a los partidos. ¿Ah? Sí lo pueden hacer sus trabajadores, individualmente, sus directivos, sus dueños, ¿no?, pero como ciudadanos. Y ahí vamos al segundo punto, de cuáles son los límites a las donaciones, porque lo segundo importante son los límites, ¿no? Es hasta dónde yo considero que eso es participación política y hasta dónde eso ya es demasiado exagerado como participación política, ¿no? Obviamente, para un multimillonario $10.000 no es lo mismo que para mí $10.000. El punto es que eso no debería importar y lo que deberíamos asegurar es que su posibilidad de donación sea muy limitada, igual que es mi posibilidad de donación. Y que los partidos estuvieran empujados a conseguir muchas donaciones pequeñas en lugar de algunas grandes. Claro. ¿Ah? Eso me parece que debería ser el criterio. O sea, el límite es a la empresa, que las donaciones sean muy pequeñas, eso. El límite al monto de la donación sea muy pequeña, ¿ah? Y un tercer criterio, que es un criterio subsidiario para que estos otros dos tengan sentido, es que exista mucha transparencia y trazabilidad en las donaciones, pero en particular en los gastos que hacen los partidos. ¿Ah? Porque el problema no está en monitorear ingresos, el problema está en monitorear gasto. A ver. ¿Ah? Porque la mejor manera, solo podemos subdeclarar
ingreso, ¿no? Es decir, no meter dentro de las declaraciones plata que nos llega, no declararla, si nosotros tenemos la capacidad de subdeclarar gastos. Claro. Porque no es lógico que yo diga, me costó 1.000, ¿tá? O me costó 1.000.000 y me entraron 300, ¿no? Si te costó 1.000.000 y te entraron 300, tenés un problema. Claro. ¿No? ¿Cómo conseguiste que la gente te vendiera 1.000, te vendiera 1.000.000? O qué, ¿no? En servicios, en bienes. ¿No? Entonces, es muy importante la parte del control de los gastos, tanto como el de la publicidad y el control de los ingresos, o aún más incluso. Y en ese contexto... Y para eso necesitamos lógicas no solo de auditoría, de declaración fuertes, ¿no? Y no solo de auditoría, sino sobre todo también, o en particular, de lo que se llama monitoreo. ¿Ah? Y monitoreo en particular en los ítems más importantes de las campañas. ¿Qué quiere decir monitoreo? Esto que se dice, bueno, pero la Corte Electoral no tiene capacidad de auditar. La auditoría es una parte, es importante, y ahora podemos hablar del sistema de control. Pero lo más importante, es tan importante como la auditoría, que la auditoría es chequear lo que vos me decís que gastaste con los recibos que vos tenés. Uh-huh. Eso es auditoría. Y hoy ni siquiera estamos en ese punto, porque hoy los partidos no tienen que presentar soporte documental de sus ingresos y sus gastos. Simplemente dicen y chau. Dicen y listo. ¿Tá? Lo que estoy hablando de monitoreo es, si vos hiciste 4 actos y en esos 4 actos contrataste una pantalla LED de no sé cuánto, ¿no? Yo quiero que me aparezcan los 4 actos, yo tengo que ver si en tu declaración aparecen los 4 actos y el alquiler o la compra de esa pantalla LED para usar en esos 4 actos. ¿Tá? Eso es monitoreo. Yo tengo que ser capaz de observar lo que los partidos gastan en los ítems donde hay más gasto, ¿tá? Y ver si eso se relaciona con las declaraciones que tienen. Eso hoy no ocurre. Eso no ocurre porque ni siquiera ocurre la auditoría. Y no ocurre la auditoría porque los partidos no están exigidos de presentar soporte documental o de tener archivo del soporte documental para eventualmente hacer algún tipo de auditoría. Uh-huh. ¿Ah? Esas son cosas que, por ejemplo, Costa Rica, que ha avanzado bastante en esta legislación, tiene tanto auditoría, y una auditoría que se hace con unos criterios, como monitoreo. Y ya que hablaste de Costa Rica, ¿y cómo hace con la otra pata en caso que se promueva esta primera? Y Costa Rica prohíbe la donación de empresas. Y los famosos... El histórico problema de los sistemas de contralor, ¿verdad? Esta cosa que rige para cualquier cosa, incluso vinculada a las leyes penales, cualquier otro tipo. Sí, pero ¿cómo hacemos para controlar? Claro, acá la discusión suele ser una discusión de recursos, ¿tá? Y yo creo que de vuelta es una discusión equivocada dentro del sistema político. A ver. Y entre los analistas también. O sea, o de la gente que opina sobre este tema. No es un problema de recursos, ¿tá? Es un problema de diseño institucional, ¿tá? La Corte Electoral, yo siempre digo esto, si yo fuera presidente de la Corte Electoral, una Corte Electoral con las características que tiene esta Corte Electoral, si vos me das recursos para controlar la ley de financiamiento de partidos, me está generando un problema. ¿Por qué? Porque los presidentes y la Corte Electoral son órganos que están compuestos por personas que pertenecen a los partidos. Son los demonios controlándose a sí mismos, uh-huh. Demonios controlando demonios. Uh-huh. Entonces, no solo tengo que tener... Lo importante no es descubrir la irregularidad o tener recursos para descubrir la irregularidad. Lo importante es tener la voluntad política luego de que se descubre una irregularidad, de perseguirla, es decir, de castigar esa irregularidad. Y acá no hay un problema de recursos. Acá de lo que hay es un problema de voluntad política, dado el diseño institucional que tiene el organismo que controla los procesos electorales en Uruguay, que es la Corte Electoral. ¿Ah? Sí, ningún miembro de la Corte Electoral se sentiría a gusto teniendo que procesar, ¿no?, sanciones por la violación de financiamiento de partidos, de la ley de financiamiento de partidos. Pero salvando las distancias, ¿eso no ocurre a otro nivel, pensando, por ejemplo, en el Poder Judicial? Seguramente ese juez... Porque ese juez no depende de los que está controlando o sobre la gente que está emitiendo una sentencia,
para su carrera política. Entonces, ¿qué para su necesitaría? carrera en la judicatura, digamos. ¿Otra agencia? ¿Otro...? Bueno, lo que necesitamos, por eso digo que no es tan fácil de resolver, y no, lo que necesitamos es pensar en un organismo de contralor, que puede ser asociado a la Fiscalía, que puede ser asociado al Poder Judicial, sobre todo a la Fiscalía, si queremos tener esta misma lógica, y eso requiere, por ejemplo, una reforma constitucional en Uruguay. Eso es uno de los puntos, digamos, por eso estoy diciendo que es una cosa difícil de resolver, porque no es simplemente ponernos de acuerdo para darle recurso a la Corte Electoral. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Ah? Lo otro es que es difícil tomar una cantidad de decisiones que no tenemos claro cuál es verdaderamente, si pueden tener un efecto positivo o negativo, y eso hay que estudiarlo en profundidad. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, ¿quiénes son los que declaran ingresos y gastos? Los que declaran ingresos y gastos son todos aquellos que se presentan a las elecciones, es decir, todas las listas a diputados, todas las listas al Senado, las fórmulas presidenciales. ¿Tá? El punto es, los partidos tendrían, las direcciones de los partidos, tendrían que ser solidarios o no con las irregularidades que cometen algunos de esos actores. Las fracciones no existen en Uruguay tienen una vida política, ¿no? Todos conocemos a la fracción Todos, a la lista 71, a la 404, que son fracciones nacionales, que estructuran candidaturas al Senado a nivel nacional y estructuran candidaturas a diputado en cada uno de los departamentos, ¿no? Sabemos que existe esa estructura, sí, ¿no? Esa estructura, nosotros vemos cuando controlamos financiamiento, esa estructura dividida en una lista al Senado y en 19 listas a diputado. ¿Tá? No la vemos como una estructura en conjunto. Uh-huh. ¿Tá? Y nosotros deberíamos poder verla como una estructura en conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, en la ley actual hay, creo que son algo así como $40.000 el límite para una donación privada. ¿Tá? Son $40.000 para donarle a una lista de diputados, pero yo puedo perfectamente donar a las 19 listas a diputados del país y donarle a la lista al Senado de esa fracción, y ahí tengo 40 me parece un límite alto, pero tengo 40 por 20, claro. Son $800.000. Claro. ¿No? O sea, y eso parece una donación un poco grande. Sí, claro. Y por lo menos alejada del espíritu. Y es perfectamente legal. ¿Tá? Y lo otro es, y hay otro, digamos, pero de vuelta, no es una cuestión fácil de resolver porque no hay una institución que sea que sea 71, digamos, ¿no? ¿Cuál es la fracción nacional? No es algo que exista jurídicamente y por lo tanto no es algo fácil de controlar. ¿Tá? No es fácil tomar decisiones respecto a cómo controlar eso. ¿Tá? Y si deberían ser solidarios los que van, por ejemplo, en una misma hoja de votación. Uh-huh. Una misma hoja de votación tiene diferentes listas adentro. Tiene una fórmula presidencial, tiene una lista al Senado y tiene una lista de diputados. Bueno, todos deberían ser solidarios si alguno comete una violación a la ley de financiamiento de partidos. Porque eso también habilitaría que el control no sea el control simplemente del organismo que lo va a controlar, sino que exista un control interno de los partidos, porque yo soy solidario por las embarradas que vos puedas hacer. O sea, vos portate bien porque si no, marcho yo. Exacto. Ajá. ¿No? Y una adicional, que para mostrar que esto no es fácil de resolver de vuelta, sí, es, nosotros hoy no controlamos ingresos y gastos de las elecciones internas. ¿Tá? Y las elecciones internas son buena parte del gasto de los partidos. Porque el que no gasta para su campaña presidencial en las elecciones internas, después ya no puede gastar. Sí, porque ni siquiera está la fiesta muchas Exacto, veces. Entonces la estrategia de gasto de los actores políticos empieza con las primarias. Y justo las primarias internas están y muchos actores políticos pueden decir gastar mucho más ahí que incluso en la elección nacional. Entonces necesitamos incorporarlas. Pero de vuelta, no es fácil incorporarlas. Porque tenemos miles de personas que sacan listas, ¿no? Al órgano deliberativo nacional y al órgano deliberativo departamental. Todas personas que pueden recoger dinero y ejecutar dinero, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? ¿Es razonable controlarlos? ¿Quién debería ser solidario por la recolección y ejecución de dinero de las listas que apoyan a una candidatura presidencial? ¿No? Eso es, de vuelta, es algo difícil de resolver. Difícil de resolver en términos prácticos, en términos técnicos y prácticos. ¿Tá? Y después está toda la otra discusión, que es una discusión me parece también muy relevante,
de cuáles son los montos máximos que podemos permitir de donaciones y eventualmente de gastos. ¿Ah? Si queremos de alguna manera también controlar lo que se puede gastar. Para terminar por hoy, advirtiendo que ninguna de estas cosas está en la discusión de la reforma de este proyecto de ley. O sea, esto que salvo la discusión sobre si las empresas pueden donar o no. ¿Ah? Salvo esa, todas estas otras que hablamos no están en la discusión, que para mí son muy importantes, son muy complejas de resolver, no están en la ley esta. Entonces, cerrando el la círculo, discusión de la reforma de la ley que tenemos en la actualidad. Cerrando el círculo y apoyándonos en la primera baldosa que pisaste conceptualmente en el día de hoy. Se está discutiendo en todo caso más desde la perspectiva del quedar bien que de la perspectiva de resolver el problema. O tal vez una perspectiva de quedar bien y una perspectiva naif de que podemos resolver el problema haciendo ajustes a la ley que tenemos en la actualidad sin pensar en una forma seria y técnicamente eficaz de resolver este problema. Aún así, pregunto, desde la perspectiva histórica... Yo prefiero que no haya ley, prefiero a que haya una mala ley. Ajá. Porque una mala ley genera un statu quo legislativo que es diferente a la no existencia de la ley. No, pero para ley ahora hay. Ley hay. Si la reformamos, obturamos la capacidad de hacer reformas sustantivas por un tiempo, pues ya la reformamos, ¿no? Bueno, pero de pronto alguien puede decir, estoy pensando, mira, en la codificación política de la mujer, ¿no? Aquel primer paso que absurdamente aplicaba solo para una legislatura. Sí. Alguien puede decir, che, para una legislatura mejor sigamos como antes. Y alguien dice, no, mejor por una legislatura. Después la otra se dio cuenta que había sido un absurdo por una sola legislatura y quedó para siempre. Y ahora ya se está en un estadio superior de discutir el problema es que igualdad. Necesitamos una reforma integral de esto, que puede incluso tener derivaciones constitucionales. Yo creo que no van a existir esos cambios constitucionales que son necesarios. Y una ley que no contemple de manera integral el problema, me parece que se terminaría siendo una mala ley. Para terminar... O sea, no es una mala señal no votar esta ley que están discutiendo en la actualidad. Bien, no es una mala señal. No creo. No necesariamente, por lo menos de tu perspectiva. Lo que es una mala señal es que el sistema político no incorpore la dificultad que tiene regular de manera seria esa actividad. Desde el punto de vista de para terminar por hoy, y en todo caso alimentando los insumos para una nueva charla al respecto, desde el punto de vista de la trazabilidad histórica del comportamiento de los partidos políticos atravesados por sus lógicas ideológicas, programáticas, filosóficas, ¿por qué no? La financiación de los partidos tiene más o menos entusiasmo de acuerdo si son bloques, lo grosereo, de centro derecha o de centro izquierda a lo largo de la historia de la humanidad. No necesariamente, porque, digamos, en la medida en que uno podría pensar que quienes están más cerca del poder económico tienen menos interés de regular la relación entre dinero y política y que los partidos de centro derecha suelen tener más relación, los partidos liberales o conservadores suelen tener más relación con el capital, ¿no? Bueno, lo que tampoco luce como una inmensa novedad, ¿no es cierto? No, es un hecho, digamos. Claro. Ni siquiera es una elucubración, de la misma manera que los partidos de izquierda están más cercanos a los movimientos sindicales y de trabajadores. Sí. El punto es que en la actualidad, como las campañas se han vuelto tan profesionales y tan caras, los partidos exitosos todos suelen tener relación con aportantes y aportantes de sumas importantes. Uh-huh. Bien. Entonces, lo que hace que acá haya cierta lógica común que existe dentro del sistema de partidos y que no se pueda distinguir fácilmente una cosa o la otra. Pero si fuera entonces, si el planteo está como lo plantea, que además me parece que es muy sensato, en general afecta a todos por igual, sin embargo da la sensación que a la hora de discutirlo no todos tienen igual grado de entusiasmo, ¿no? Porque... Bueno, depende, porque también hay estructuras de financiamiento que son diferentes. Uh-huh. Sí, eso ocurre también.
¿no? Hay estructuras de financiamiento diferentes. Y entonces esto afecta de diferentes maneras. Imagínate que yo financio mi campaña y la financié históricamente con 4 empresas. Y bueno, si vos me complicás, me decís ya que estas 4 empresas, en vez de poder ponerme los $50.000 que me ponen, me van a poder poner solo 1.000, bueno, yo tengo que ver cómo hago para financiar mi próxima campaña. Y eso, digamos, me estás complicando la vida. Bien. Y llegando al absurdo fundamentalista de que los partidos no reciben un solo peso de ninguna empresa o corporación o conglomerado de intereses económicos. ¿De dónde sacarían la plata? De las personas. De la misma manera. De la histórica de los militantes, digamos. De los que hacen finanzas, que venden. Yo soy socio de Peñarol. De la misma manera que soy socio de Peñarol, hay gente que pone y es socio de fundaciones, que pone cuando pasa por la caja de los supermercados para diferentes organizaciones. ¿Y por qué lo hacemos? Y lo hacemos en una lógica de consumo, nos sentimos bien cuando hacemos eso. Bueno, o de participación en la resolución de un problema que creemos que, o de promoción de un valor que esas organizaciones representan. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Hay que normalizar de alguna manera que las personas participan políticamente aportando dinero. Y eso debería ser la base más importante del financiamiento de las campañas. Bien. Junto con ayudas públicas, ¿no? Porque capaz que ese dinero, la sociedad no tiene esa capacidad de aporte tan importante. Entonces, es bueno que eso se complemente. Y los subsidios públicos está bien que existan. El punto es que esos subsidios públicos no pueden resolverle todos los problemas de extracción de recursos de la sociedad a los partidos. Te agradezco mucho, Rafael, mucho de verdad, porque además colocaste la pelota en un lugar de la cancha que me parece que es nuevo y por lo tanto incomoda, porque hace como, ¿no? Ver las cosas de otro ángulo, y eso de la perspectiva de la calidad ciudadana me parece que siempre es útil, necesario y nos obliga a ser mejores, ¿no? Para justamente lograr el menor nivel de alienación posible. Exacto, para que la democracia siga teniendo sentido. Sí, y además tiene sentido en la medida que los ciudadanos se apropien del asunto, ¿no? Que sean los ciudadanos, ¿no? Para que seamos cada uno de nosotros. Bueno, reivindicando el poder que tienen los partidos, pero los partidos en todo caso al servicio de esa calidad individual que tenemos que desarrollar. O los partidos como expresión de organización y de representación de las preferencias ciudadanas, que es en definitiva lo que queremos. Gracias, Rafael. No te vayas lejos, porque a lo mejor te pido que me hagas un favor para el sorteo de las invitaciones dobles para esta noche ir al teatro Alianza para ver Toc Toc, ¿sí? No hay problema. El doctor en Ciencia Política, investigador y docente Rafael Piñeiro nos ayudó a poner la mañana en camino. Vos, socio, ¿ya sabés a quién vas a votar en las elecciones de Peñarol? No me digas si no querés. No sé, porque todavía tampoco están definidos los candidatos. Ajá, todos bien, los candidatos. Bien. Pero en la cabecita no dice, a este yo lo podría votar, y a este ni loco, aunque vengan degollando lo votaría. Eso sí, me imagino. Sí. Ahora me decís quién está. Yo tengo alguna sospecha. Bueno, vamos. A Damiani no lo votaría nunca. Por ejemplo, ahí está. Pero por, digamos, por diferencias en términos de perspectivas, o sea, me parece, me impresionó mucho su declaración, por ejemplo, en Deporte Total sobre un punto penal, creo. Sí, somos de lo que llamamos Deporte Total. Claro, somos viejos, sobre los desaparecidos y qué es lo que puede, digamos, cómo los clubes sociales tienen o no, digamos, si los clubes deportivos tendrían o no, que me parece que ahí digamos, si esa es la perspectiva con la que se dirige un club, claro, eso en el marco es la perspectiva que a mí claro, me representa. Sí, que forma parte, esto es otro lindo, ¿no? Y siempre permanente debate en esa insistencia que algunos actores políticos lo hacen, y bueno, habrá alguna razón, pero como otros actores también insisten en subrayar que sentir empatía por la situación de ciudadanos asesinados por el Estado, y que el Estado no devolvió el cuerpo a sus familiares, por decir lo mínimo, insistir con que ese es un problema y que hay que resolverlo, eso es una identificación política, ¿no? A ver, es una identificación política con una causa, no es una identificación partidaria, digamos, con la causa de los derechos humanos, sea con las violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, o sea con violaciones a los derechos humanos que comete el Estado, por ejemplo, en las cárceles, en la actualidad.
Me parece que no es un tema partidario, es un tema de sensibilidad humana y de posición política que todas las instituciones que representan gente podrían perfectamente asumir. Lo curioso es que se insiste en adjetivar colocar ese asunto en un sitio en el cual los clubes deportivos nada deberían ni tienen que decir y hacer. Es como interesante, ¿no? Ese esfuerzo casi arbitrario, artificial, de decir, no, nosotros somos el deporte, ¿cómo vamos a meternos con una situación de derechos humanos? Sí, el problema es que los derechos humanos no están sujetos a discusión política partidaria o a discusión o debate político, digamos, en esos niveles. Pero el esfuerzo que hacen muchas instituciones es sugerir que ellos no tienen nada que ver con eso, que esa condición humana que obra justamente por nuestra condición de humanos, el deporte no tiene nada que ver. Yo estoy muy de acuerdo con que los clubes deportivos se hayan pronunciado en contra de la guerra, ¿no? Sí, claro. Me parece muy bien, porque no, digamos, y no hay ningún problema, porque no es una cuestión partidaria, uno está en contra de la guerra, ¿no? En Uruguay, me imagino que la mayoría de los ciudadanos, la abrumadora mayoría de los ciudadanos, es pacifista, ¿no? Y no quiere la guerra en ningún contexto, ¿no? Y bajo ningún tipo de justificación, ¿no? Entonces está bien que los clubes deportivos, como actores que tienen una visibilidad pública muy importante, indiquen cuál es el valor que se promueve en la sociedad. Porque los clubes deportivos también promueven valores. Exacto. ¿No? Y entonces está bien que eso sea así. Promover la paz luce adecuado. La paz, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género. O sea, incluso, digamos, con la equidad de género tal vez alguno pueda tener alguna discusión respecto a... Pero, digamos, las sociedades han avanzado lo suficiente como para ya no discutir algunas cosas. Y me parece que esas están dentro del paquete que no discutimos. Es lo que en ciencia política llamamos asuntos de valor o balance issues, ¿no? Digamos, que eso no divide a la sociedad o no debería dividir.